¿Se escucha? Bien. Reiniciamos el programa. En esta oportunidad quiero darle la bienvenida a Merlín Cochran, quien es el director general de la Asociación Mexicana de Hidrocarburos, Empresas Mexicanas de Hidrocarburos. Su presentación va a versar sobre prioridades y desafíos del sector petrolero y relevancia del rol de recursos humanos en el desarrollo de proyectos y crecimientos del sector. Merlín, previo a trabajar con la Amexi, laboró en la Secretaría de Energía, en la Subsecretaría de Hidrocarburos. Antes de esto trabajó. Y la invitación a. No, sí, después no, tú inicias ya. Sí. Por la tercera llamada, ¿no? Bueno, esta es una tercera llamada. Los invitamos a tomar sus lugares para dar inicio a la siguiente conferencia. Gracias. Sí. Bueno, nuevamente, ¿aló? ¿Se escucha? Bien. Reiniciamos el programa. En esta oportunidad quiero darle la bienvenida a Merlín Cochran, quien es el director general de la Asociación Mexicana de Hidrocarburos, Empresas Mexicanas de Hidrocarburos. Su presentación va a versar sobre prioridades y desafíos del sector petrolero y relevancia del rol de recursos humanos en el desarrollo de proyectos y crecimientos del sector. Merlín, previo a trabajar con la Amexi, laboró en la Secretaría de Energía, en la Subsecretaría de Hidrocarburos. Antes de esto trabajó administrando plataformas petroleras terrestres y marinas. Empezó su carrera en Brunei y de ahí se movió dentro de las filas de Schlumberger por los países de Venezuela, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Irak y Arabia Saudita, trabajando para clientes como Shell, BP, Eni, ExxonMobil, PDVSA y Saudi Aramco. Merlín forma parte del alumnado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Harvard Business School, London Business School y Columbia Business School, y ha impartido un curso en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. En este momento es, como dije, el director general de la Amexi, con quienes tenemos un acuerdo de colaboración desde el año pasado y con el cual esperamos poder seguir contribuyendo de aquí en adelante, y tenemos el gusto de darle la bienvenida y agradecerle su participación. Merlín, el escenario es tuyo. Muchas gracias. Muy buenos días. ¿Me escuchan? Quiero pensar que sí me escuchan. Si alguien podría confirmar. Sí se escucha. Muchas gracias. Sí, te escuchamos bien, Merlín. Bueno, pues antes que nada agradecer la invitación a todos ustedes. Para mí es un honor poder estar aquí con ustedes y poder compartir. Me disculpo sinceramente por no poder estar de manera presencial. Es un tema principalmente de agenda, me hubiera encantado. Hemos hecho muy buena mancuerna en distintas ocasiones con los colegas de Argip y bueno, una disculpa por no poder estar ahí. Dicho lo anterior, vengo con todas las ganas de tener un buen diálogo con ustedes, entonces lo que vamos a hacer en los próximos minutos va a ser tal vez una presentación de 15 minutos para poder atender todas las preguntas que ustedes puedan tener. Entonces, por favor, para que vayan preparando las preguntas, inclusive las más duras, para ojalá poder resolver las dudas que podamos. Voy a compartir mi pantalla y también les voy a agradecer atentamente si me pueden confirmar en cuanto la puedan ver, por favor. Sí, ya se ve. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, solamente para contextualizar, ¿qué es Amexi? ¿Qué representamos? ¿Quiénes somos? Amexi es una asociación de empresas operadoras, dígase las empresas que ganaron los contratos de exploración y extracción derivado de las rondas. Lo que ustedes ven en pantalla son las 33 empresas que representamos. Empresas que, como podrán ver en la siguiente diapositiva, tenemos representación
perdón, de 18 países distintos. En realidad, la mayoría son empresas extranjeras que vienen a México a apostarle al potencial geológico petrolero mexicano. No obstante, también hay un 30% de ellas que son mexicanas y empresas, como ustedes saben, por excelencia, Pemex era la única operadora petrolera mexicana y ahora tenemos, pues como les muestro aquí, ya 30% dentro de nuestros agremiados que sí son mexicanos, empresas que empezaron tal vez de servicios o que empezaron de cero con esta aspiración de ser operadores, y eso es uno de los múltiples éxitos que ha tenido la reforma, que hoy está dando bastantes resultados y de los cuales estaremos hablando a lo largo de esta presentación. La otra cosa que les quisiera resaltar en esta parte, en esta diapositiva, es simplemente de manera de contextualizar que dada la naturaleza de los contratos, el 70% de ellos se encuentra en la fase exploratoria. Estos son contratos de exploración netamente, y bueno, eso significa que la mayoría de ellos no tienen producción. Y lo comento porque se nos ha estado catalogando solamente con una métrica que es un poco injusta cuando se habla solamente de la producción, cuando los contratos no han llegado a esa fase. Entonces, por eso que el día de hoy les quiero presentar varias de las métricas que sí deben de ser utilizadas para catalogar el éxito o no de los contratos y dejarlos en consideración. Dentro de nuestra misión y visión, simplemente decirles que nosotros lo que queremos es traer mejores prácticas a implementarse aquí en México y consolidar a la industria de hidrocarburos como un pilar de desarrollo. Les decía que estamos convencidos sobre este potencial y lo que buscamos es cómo detonarlo, ¿no? En el cómo vamos como industria, antes de traerles algunos de los distintos, de las métricas que les decía, les quiero poner también en contexto dónde está la industria como en un perfil de un campo, de producción de un campo. Y lo que ustedes ven en esta sección de la pantalla, en la sección donde está la gráfica, es un perfil de desarrollo de un campo en donde la primer parte, donde se encuentra el mayor parte del riesgo, dígase, en general, el 20% de los éxitos, perdón, de los pozos de exploratorios van a tener un éxito comercial. Entonces, en esta parte es donde están todas estas burbujas. Desconozco si se alcanza a ver en su pantalla, pero la mayoría de los contratos, que ahora son 109, están aquí. Y es por eso que les digo que es importante enfocarnos en cuáles son los resultados de esos y no de donde ya se empieza la fase de producción, que es la siguiente fase para terminar con la parte de donde se termina el perfil del campo, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, esto nada más es para poner en contexto. Y ahora sí, en cuanto a los resultados, un tema de inversión, me traje varias gráficas. Esta mañana estábamos con la Secretaría de Hacienda mostrándole estos números, entonces se los comparto a ustedes, por un lado, para que vean información de la más actualizada, pero también para que nos apoyen en compartir esto, porque queremos, y lo digo también como ciudadano mexicano, que esta es información muy, muy valiosa, que vale la pena porque hay muchos costos de oportunidad también aquí. Eh, en cuanto a inversión ejecutada, ¿qué ha pasado desde que se declararon las rondas? Pues hay un universo casi de 26,000 millones de dólares que se han invertido. Dinero que ha salido principalmente de inversionistas, de compañías también privadas y públicas, y casi paraestatales también, inclusive de otros países, que vienen y le apuestan a México, y ya no es dinero que tiene que desembolsar el Estado mexicano vía Pemex para explorar y estar buscando a lo largo del país. Y también hay un universo de inversión aprobada, dígase a futuro, de casi el doble de esto. Son los números que ven del lado izquierdo de su pantalla. El tema de proveeduría y contenido nacional, que me parece relevante que ustedes también lo conozcan, es, por un lado, los empleos, que si bien ustedes saben, no somos la industria más intensiva en empleos, definitivamente sí los hay, y bueno, ustedes saben mejor que eso y lo estarán discutiendo en los distintos paneles. Ya se habla de un universo de 62,000 empleos, y esto se deriva de los empleos directos reportados en el INEGI, más con un factor multiplicador derivado de benchmarks de otros países, en donde tenemos estimaciones de que se tienen alrededor, en la zona de influencia, dígase, los estados petroleros del país,
62,000 empleados. Esta información es del mes, hace 2 meses, lo más actual que se tiene. Y en cuanto a contenido nacional, el cual es una cláusula contractual de los contratos, perdón por tanto lingo abogadesco, pero básicamente es lo que es. Esto es un requerimiento mínimo de cuánto se debe de invertir, no solo en mano de obra, que es un tema también relevante para la JIP, sino también en servicios, bienes, infraestructura y transferencia de tecnología, que se tiene que, como mínimo, invertir en el país. Entonces, todos los contratos tienen una cláusula de cuál es el mínimo y cuál es el que tienen que alcanzar conforme pasen las distintas etapas contractuales. Entonces, el mínimo de todo esto de universo de inversión es este que tienen ustedes en pantalla de 5,000 millones que ya se ha invertido, lo cual es otro de los éxitos de esta reforma. El tema social, algo de lo que más me gusta comentar en los distintos foros que participamos. Mi invitación a todos ustedes por favor, busquen estos libros. Estos libros son gratis, los pueden descargar como dice aquí en su pantalla, en amexi.org. Esto es algo que se hace para dejar testimonio de lo que están haciendo las distintas compañías en una labor social en donde tienen sus áreas de desarrollo, de influencia en sus campos petroleros. Tenemos un registro de más de 120 comunidades en las que se está trabajando, y los testimonios que ustedes ven ahí en los libros, que repito, los invito a descargar, son testimonios de qué es exactamente lo que se está haciendo en esta labor social. ¿Por qué? Porque no es algo que esté normado, dígase, no es una obligación contractual, sino es algo que las empresas hacen en busca de estrechar estos lazos en donde trabajan para crear esta buena voluntad, a pesar de que no hay ningún ingreso por parte de las compañías, porque, repito, estamos en etapa exploratoria. Sí hay mucho que contar de lo que se está haciendo ahí, ¿no? Entonces, este esfuerzo se hace año con año, distintas empresas colaboran, nos hablan de sus áreas, de sus casos de éxito, y nosotros encantados de poder utilizar este megáfono que provee la Mexi para poder compartir esto, ¿no? Una de las métricas principales, si me permiten comentar, con respecto a los contratos en exploración, pues sin duda son los descubrimientos. En pantalla ustedes ven cuáles han sido desde que se empezó con sus distintos órdenes de magnitud, y esto pues es en beneficio del país. ¿Por qué? Porque abona a lo que ustedes también conocen bien, que es las reservas, ¿no? Es que es esto como el banco que se tiene para futura producción, en donde hemos venido con lo que ustedes ven en pantalla, con una tendencia positiva desde que se entregaron los campos, abonando al Banco de Reservas del país, que como todos sabemos, los recursos en el subsuelo son de la nación. Entonces, esto es otro de esos éxitos que se tienen para el país. El tema, ahora sí, que todo el mundo quisiera saber qué está pasando con los contratos. Sí, hay producción. Pues sí, sí hay producción, y ustedes lo ven en pantalla. 113,000 barriles, que es lo que todo el mundo busca. Y aquí, más allá del orden de magnitud, que yo los invito a poner esto en consideración, si es bueno o no, conforme han pasado los tiempos. Importante también considerar que la tendencia que se tiene, como ustedes pueden ver, conforme distintos contratos fueron encontrando hidrocarburos, pues sin duda esta producción ha seguido subiendo, y esperamos que sí continúe. El tema del gas, por el otro lado, es el que ustedes tienen en pantalla. La producción no ha seguido la misma tendencia, y eso se debe a dos factores principales. Uno es que cuando se licitaron los campos, se privilegió licitar campos que tuvieran un potencial de aceite. Entonces, pues obviamente los resultados van a estar principalmente por ahí. Pero dos, también la infraestructura necesaria para el desarrollo de un campo de gas es mucho mayor. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes hipotéticamente que tengan un descubrimiento en aguas profundas, en una cuenca donde no hay ni una media tubería para pasar nada por ahí. Pues ciertamente es difícil poder iniciar un desarrollo de gas. Eh,
El aceite, por otro lado, se puede comercializar si se tiene un FPSO, un buque en donde se puede hacer el trasiego de ahí a otro buque y así llevárselo a comercializarlo a donde se tenga que llevar, es mucho más fácil. Entonces, si nos ponemos estas dos cosas en consideración, que las oportunidades no necesariamente se dieron privilegiando el gas y por otro lado que la infraestructura es mayor, pues ciertamente eso hace que los tiempos para el desarrollo del gas sean más largos, ¿no? Eh, Me parece pertinente también comentar que es una pena también, dado que pues, hay mucho potencial de gas y tenemos una dependencia muy grande de Estados Unidos. Ustedes saben, importamos cerca del 84% del gas seco que se consuma a nivel país. Pues bueno, hablar de soberanía energética cuando consumimos tanto de un solo importador, pues se pone un poquito en predicamento esa soberanía, ¿no? Y es por eso que quisiera hablarles a ustedes también del potencial que se tiene en México. Y es aquí donde yo agradezco que ustedes también puedan tener esta conversación con quienes puedan, porque entre todos debemos de donar este potencial. Es por el bien no solo de México, sino eh, de la industria como tal, ¿no? Y comentarles que hace tiempo publicamos un libro, si me permiten hacer el comercial, la Agenda 2040, muchos libros, estamos hablando esta mañana, pero bueno, es información que hemos venido recopilando de distintas fuentes, en donde lo que utilizamos, este es por cierto, la lámina anterior era el resultado de esa Agenda 2040 y toda esta información se quedan con los organizadores del evento y ojalá la puedan compartir. Pero básicamente utilizamos en su momento esta gráfica que ustedes ven aquí, en donde la Agencia Internacional de Energía vino aquí a México y dijo, mira, qué bueno que ya tiene una reforma, qué bueno que tiene este marco regulatorio, qué bueno que quieren sacar rondas adelante. Ese es el potencial de México, 3.4 millones de barriles para 2040. Si todo sigue así, dígase, si siguen sacando rondas en un precio, o sea, muchos considerandos, ¿no? Porque siempre las perspectivas tienen considerandos y nadie habla de los considerandos porque todo esto se cae, ya vimos pandemia, cuántas cosas no se cayeron, ni prognosis y demás. Pero bueno, eso es lo que dijeron ellos en su momento, ¿no? Lo que hicimos nosotros es hacer una ingeniería inversa de, ok, si este es el potencial que tiene México, de lo que están diciendo, ¿qué es necesario para poder detonarlo? Y esto es, ya me regreso aquí al documento, que también pueden descargar lo que se necesita, ¿no? Y lo que se necesita sin duda para dar certidumbre a todos los distintos inversionistas público-privados es esta constancia, ¿no? Para que tenga competitividad, para que México pueda seguir floreciendo y demás. No me meto tanto a esto porque la semillita que quisieras dejar es esta, en donde hablamos del potencial de México. Y lo digo porque en 2 años, permítanme eh, hacer un pequeño zoom in a este mapa que ustedes ven aquí. Eh, Les quiero comentar esto porque en 2 años los periodos contractuales de exploración de los distintos contratos van a llegar a un fin. ¿Qué quiere decir eso? Pues las oportunidades de exploratorias ya se van a terminar, las cartas van a estar dadas y quienes encontraron algo lo van a, esperemos, desarrollar. Quienes no, pues esto se va a consolidar y vamos a terminar con un puñado de lo que tenemos el día de hoy como empresas buscando este potencial mexicano. Y eso no está en el mejor interés de nadie. Lo que ustedes ven en pantalla es el plan quinquenal. Esto es de hace un par de años. Esto es un documento que saca la Secretaría de Energía que habla de las cuencas con potencial geológico mexicano. Y lo que ustedes ven en los distintos bloques aquí es la parte que tienen en color como, no sé cómo salgan sus pantallas, pero digamos un poquito rojizo. Esta parte de aquí es lo que se otorgó en las rondas previamente. Y todo lo demás, dígase este azul oscuro, al azul claro y lo que ven en amarillo son los bloques que tiene el Estado. Estos bloques no los está examinando absolutamente nadie. Si me permiten ir a hacer el zoom out, ¿es esto lo que ven ustedes en pantalla? No, perdón, no es esto lo que ven en pantalla. Más del 50% de los bloques que tiene México con potencial petrolero no los están viendo nadie. Casi el 70% de la otra parte del otro 50%, pues sin duda la mayoría es de Pemex y solo casi un 20% es lo que se otorgó vía privados. Pero sí es una pena y una pérdida de oportunidad enorme esto.
Y lo comento porque hicimos un estudio en donde qué podría pasar si se detonaran las rondas de nueva cuenta, y pues este es el potencial que se tiene en 20 años para poder, a un lado, traer regalías a México, que, repito, esta industria tiene mucho potencial por ahí, pero por otro lado, atacar el tema del gas, en donde, pues ciertamente, o sea, en Estados Unidos, con las cuencas que se tienen de gas, en donde se ha llegado a ser el primer productor internacional al respecto, los no convencionales juegan un gran papel, y sería ilógico pensar que el potencial geológico se termina en la frontera cuando la geología no respeta fronteras, ¿no? Entonces, ese potencial existe aquí en México, y con todas las nuevas tecnologías que se tienen, la curva de aprendizaje que han tenido otros países, ustedes lo ven tal vez actualmente en Argentina, en donde ellos tenían todo este problema de importación de gas, y ahora están pensando cómo producir derivado a una producción exitosa de no convencionales en sus cuencas, ¿no? Entonces, sí sería pertinente pensar que México puede llegar a lo mismo y darle la vuelta a esta falta de soberanía que tenemos en el sector de gas. Y nada más para terminar ahí, lo digo porque también hemos visto estudios de Banco de México en donde el depender de una sola persona, cuando tienes, por ejemplo, tuvimos un cambio de 300% en la molécula del gas, del costo de la molécula del gas. Obviamente eso restó competitividad a México porque ahora dependemos de pagar estos precios a un solo importador. Y por otro lado, cuando tienes disrupciones en la oferta del mismo, también tienes problemas en tu competitividad como país manufacturero que somos. Entonces, eso lo vimos en la tormenta invernal de Texas, recordarán, a principios del año pasado. Entonces, pues bueno, ya termino por mi speech de gas, pero si tienen alguna pregunta, me encantaría poder dialogar más de esto. Y la última parte que aprovecho que teníamos esta reunión con Secretaría de Hacienda para hablarles también del costo de oportunidades, es esto donde México cierra las puertas, y distintas rondas de licitación en otros países, pues otros países, el mejor beneficiado que México haya cerrado sus puertas es Brasil, como lo pueden ver aquí. Ellos mantuvieron sus rondas, y 8 rondas después, ¡pum!, esos son los resultados, ¿no? Pero bueno, esto es nada más como para abrir la conversación. Repito, a mí me encantaría poder conversar con ustedes, atender las distintas preguntas que ustedes puedan llegar a tener, y agradezco, termino agradeciendo de nueva cuenta la invitación que nos hacen a participar aquí. Muchas, muchas gracias. Gracias, Merlín. Abrimos preguntas. Tal vez la primera, desde tu punto de vista, tomando en cuenta el nivel de inversiones que ha habido hasta ahora y lo que visualizas en términos de crecimiento, ¿cuál va a ser el valor de barriles que estimas que se pueda tener en el 2025, por ejemplo, producidos del sector privado? ¿Y qué estimación tienes de recursos, el crecimiento de recursos a esa fecha en el área de personas? Sí, gracias. Esta es la pregunta más mediática que nos hacen. Dígase, todo el mundo quiere saber cuánto se va a producir el día de mañana. Obviamente tiene connotaciones no solo mediáticas, pero tiene connotaciones. Hay una correlación entre, pues, qué tanto se produce contra el personal, contra cuánto le cae al gobierno y demás. Pero soy sincero, poder hacer una estimación año con año, apenas saliendo de COVID, ahorita es difícil. No quisiera anclar, pero tampoco me quiero salir de la pregunta así tan fácil. Déjame, les hablo sobre el potencial de lo que ya se tiene descubierto en los próximos años. En los próximos años, derivado de los que, repito, tienen éxito geológico, los campos que veían ya en pantalla ahí, se puede llegar a un norte de 500,000 de barriles. ¿Cuándo va a pasar esto? ¿2027, 2028, 2029? Ahorita me es difícil responder a esta pregunta por todos los cambios, tanto regulatorios como que apenas estamos saliendo de COVID, pero ese potencial ya está ahí, y eso sí va a pasar. Dígase, estos campos no se van a dejar de producir. La comercialidad de los mismos ya está comprobada. Es una cuestión de cuándo. Entonces, ahí sí yo los invitaría a voltear a ver a ese mercado
los campos que ya estén descubiertos. Aprovecho, mi estimado Jorge, yo sé que no me estás preguntando esto, pero también me gustaría comentarlo, que eso no quiere decir que tenemos que desarrollar personal completamente nuevo para atacar esos campos. Yo quisiera hacer también un llamado que México ya ha llegado a una producción de 3.4 millones de barriles, esto a principios de la década, bueno, de este siglo, en el 2004 específicamente, en donde para poder llegar a esa producción de los 3.4 millones de barriles, pues sin duda hay personal, ¿no? Entonces, yo a todos ustedes, tanto quienes están en busca de reclutar y entrenar a nuevas manos, yo les diría, hay que voltear a ver las dos fases, ¿no? Tanto a la gente que está saliendo de las universidades, que es intrínseca para un desarrollo futuro, definitivamente, y de acuerdo con los comentarios que cada vez es más difícil atraer talento aquí, que es muy necesario, pero también hay personal que fue parte de todo ese desarrollo de los 3.4 millones, que ahorita tal vez está volteando a ver otras cosas que sin duda yo estoy seguro que estarían más que gustosos de regresar a esta industria, ¿no? Gracias. A ver, tú eres una persona que has tenido una experiencia internacional importante y además estás conectado con universidades de prestigio de investigación. Si tomas en cuenta esas dos referencias, ¿qué cambios visualizas tú o qué cosas, qué prioridades ves tú que tenemos que tener los líderes de recursos humanos para enfrentar el reto de crecimiento que tenemos? Sí, yo creo que la atracción de talento es lo más importante. Me uno al que hay una percepción de una industria sucia en la que estamos. Y si me permiten comentarlo, no todo es como lo aparenta. Vamos a poner un ejemplo. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático mexicano hace un registro de todas las emisiones que se tienen a nivel país de metano y dice, bueno, pues de acuerdo a mi inventario, ¿quiénes son las principales fuentes de contaminación del país? Esto nada más en emisiones. En emisiones resulta ser que la industria petrolera es solamente alrededor del 3% que emite. Y esto está un orden de magnitud por debajo a nivel internacional. Entonces, lo que quiero decir es, no todo es tan malo como lo perciben. Por otro lado, regreso al gas. En el gas, esto es un vehículo de transición como energía limpia. Ustedes lo saben, de hecho, la ley de la industria eléctrica cataloga a la producción de energía limpia vía ciclo combinado bajo ciertas normativas muy estrictas de la CRE, pero el gas es un vehículo de transición también al país y el futuro que todos queremos, ¿no? Entonces yo sí los invito a todos porque también hay un tema donde esta industria apoya de manera enorme todo lo que tenga que ver con sustentabilidad si descargan los libros, ustedes lo van a ver mucho más a fondo. Entonces yo creo que ese es un reto, la atracción de talento. ¿Por qué? Por el tema de innovación. Eso es donde más vamos a necesitar como país. Ya no estoy compartiendo, pero hay muchas cuencas geológicas que van a necesitar que vengan futuras generaciones y nos digan, mira, aquí donde tú desarrollaste todo esto, pues ahora con la tecnología que tenemos y si vemos otra vez, es como hacer la tecnología de la sísmica evoluciona año con año y lo que antes se veía muy más o menos claro los próximos años se va a ver todavía más claro y las futuras generaciones son quienes van a determinar que en realidad existe mucho más potencial aquí abajo. Entonces, pues sí, para mí el poder atraer a la gente que va a innovar en el futuro va a ser clave para ustedes poderles decir esto no es tan malo como aparenta, ¿no? Gracias, Merlin. ¿Cómo estás? Buen día. Jorge Luis Jaime saludándote. Merlin, primero, muchas gracias por estar con nosotros y quisiera aprovechar para preguntarte un poco acerca de estos libros, pero específicamente, ¿cuál ha sido la reacción de las comunidades cuando ven a las organizaciones privadas versus las organizaciones que no eran privadas hace 20 años o 30 y que hoy tienen esa cercanía y que tienen ese
ese contacto? ¿Cuál ha sido esa reacción no política, por llamarla así de alguna manera? Extremadamente benéfica. Como ustedes saben, hace décadas se inició una industria del reclamo, en donde era mucho más fácil cerrar calles que realmente elaborar o hacer algo simplemente para pedir cuotas que pues floreció una industria. Y ustedes donde están, eso, o sea, no, eso es un tema endémico de muchas zonas petroleras de México. Entonces, el que vengan nuevas empresas que no abonen a esto, sino que lo que abonan es vía inversión comunitaria, pues se le da la vuelta a una industria que no tenía por qué nacer, esta industria del reclamo. Y ahora hemos tenido comentarios, justo yo estaba, por ejemplo, con una compañía que no va a poner el nombre, pero la compañía decía, derivado de lo que hemos hecho y estos lazos que hemos estrechado, al contrario, las comunidades dicen, pues si alguien se quiere meter con ustedes, se mete con nosotros. Y si los quieren parar a ustedes en la calle, en primero nos paran a nosotros. Entonces, se le ha podido dar otra connotación a una industria que tuvo durante cierto tiempo, por angas o mangas, una mala connotación. Merlin, desde hace un tiempo para acá, grandes encuestadoras, consultoras como Hay, Conferri, Mercer, Towers, etcétera, tienen dentro de sus encuestas la pregunta a los líderes de qué piensan de los líderes de recursos humanos. ¿Cuáles son esos gaps de competencias o esos perfiles de competencias que deberían tener a futuro? En tu relación con los CEOs de las grandes empresas que forman parte de la asociación de Amexi, esa pregunta, o esas discusiones las han tenido. Si las han tenido, ¿cuáles son a tu juicio esas 3 o 4 prioridades en términos del líder futuro de recursos humanos? Estoy seguro que esta pregunta como tal haya salido, pero déjame te cuento qué es lo que busca el día de hoy alguno de los líderes que tenemos en recursos humanos y dónde hay áreas de oportunidad, que estoy seguro lo van a tocar en otro de los paneles. Pero México en esta coyuntura internacional se tiene que ver cuando alguien entra a una empresa petrolera en México, debe estar pensando que esta industria no solo es particular de México. En otras palabras, en México no estamos inventando a la industria petrolera y los pozos que son aquí no tienen replicabilidad en otras partes del mundo. Entonces, hay un potencial para que la persona que está entrando a esta industria pueda ejercer su profesión a nivel internacional. Entonces, ¿qué quiero decir para ustedes de recursos humanos? Pues ciertamente hay que buscar a esas personas con ese potencial y cosas que son tan ahorita como bases para poder entrar a la industria, se vuelven muy necesarias a futuro. Por ejemplo, es el tema del inglés. El tema del inglés es ya ni siquiera lo ven como algo, no sé, ya simplemente un tema que hay que darlo sí o sí, ¿no? Es como cuando una empresa proveedora dice, pues yo tengo prácticas de gobernanza. Pues sí, sí tienes prácticas de gobernanza, pero todo mundo debe tener prácticas de gobernanza, entonces ya no es un factor de diferenciación, ¿no? Entonces, el tema de todas las carreras STEM, ¿no? Con matemáticas y demás, importantísimo también. Entonces, yo sí, nada más quería atender tu pregunta diciendo, esa como tal no se ha tenido, pero el que ustedes busquen a el talento futuro que pueda replicar lo que se hace aquí en otras partes del mundo, yo creo que es el riesgo, no el riesgo, perdón, el, eh, la gran pregunta que se deben estar haciendo ustedes de cómo atenderla, ¿no? Merlin, Rodrigo Ramaciotti de Pan American Argentina y Hochschild Energy en México. Bueno, primero volver a verte, un gusto, y escucharte, un placer como siempre. Voy a hacer una pregunta probablemente incómoda para alguien que viene como observador de afuera y no le resulta tan claro entender un México tan lleno de recursos y unos recursos tan necesarios hoy para el mundo, que esté este debate tan interesante. ¿Cómo funciona la opinión pública? La opinión pública respecto de las rondas, de los números que vos exhibiste,
¿Esto es un conocimiento general del común de los mexicanos? ¿Es algo propio del conocimiento de que tienen una expertise en la industria? Y si de alguna forma traccionan en favor o en contra. Sé que es un tema delicado y obviamente tampoco quiero ponerme en una cuestión política interna del país que no me corresponde, pero si de ser posible me interesaría conocer eso. No, con gusto y te agradezco la pregunta y eh, a todo mundo que tenga una pregunta también políticamente incorrecta, los invito a hacerlas. Yo creo que no hay nada aquí que no podamos no discutir. La percepción pública, yo te diría que a pesar de que nos consideramos un país petrolero, muy poca gente entiende qué es la industria petrolera per se. A menos de que estés en un área de influencia de la misma, tengas familiares en ella, estés en alguno de los estados petroleros, el resto del país no entiende, esto no permea. Entonces, hablar de reservas, una reserva 1P o 2P o 3P, o si la producción llegó, subió, o si el precio del barril bajó o subió, esto, la gente, la verdad es que es muy difícil poder transmitir cuál es o no el beneficio de lo mismo. Todo este potencial, el mapa que les brindé y demás, son solo algunos de los interlocutores claves, los que realmente entienden esto, normalmente en oficinas de gobierno federal. Entonces, ciertamente hay no hay tanta conexión. Quienes sí están, quienes sí han sido parte, y ahorita en la pregunta previa sobre qué ha pasado con las comunidades, quienes están viendo los beneficios, ellos definitivamente están muy de acuerdo con que esto sigue. Hablemos del norte del país, por ejemplo, en la cuenca de Burgos. Es una cuenca petrolera por excelencia que la gente que estaría encantada de poder reactivar la industria de gas que se tiene ahí y no obstante hay un tema de seguridad muy fuerte. Entonces tú le preguntas a la gente qué preferiría, ¿no? ¿Ser parte del crimen organizado, ser parte de esta industria? Pues esa es una de las preguntas muy obvias. No obstante, las oportunidades no se han podido dar pues por cuestiones políticas principalmente. Entonces, pues no, yo te diría que la decisión de que esta industria salga adelante no es un tema de pocos, ¿no? Y es una decisión política que también como industria, hay que decirlo, la respetamos. Las decisiones políticas de este país, no solo las respetamos, sino las acatamos también. ¿Qué nos toca a nosotros decir? Bueno, pues sí, ok, esa es su decisión. No obstante, sepan que hay un potencial que no están detonando y eso es un área de oportunidad que el país no va a ver si no es por ustedes, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta de la audiencia? Mientras piensan, tal vez la penúltima, Merlín. Claro. La transición energética es ya parte de la agenda de muchas empresas a nivel mundial, ¿verdad? La pregunta es, México, ¿cómo visualizas tú esa transición? Yo creo que es algo que México puede apalancar mejor que nadie, considerando que están las empresas aquí volteando a ver cómo se explotan los recursos. Y déjame te hablo de solamente la parte de upstream, ¿no? La parte de exploración y extracción. Todas estas empresas operan bajo los estándares más altos a nivel internacional y eso también lo traducen a operar en el país. Entonces, o sea, la barra mínima es los estándares más altos del nivel internacional y de ahí lo que el país exija, ¿no? Entonces, el poder tener estándares en donde las emisiones a lo largo de toda la cadena de producción es mínimo, pues eso también es benéfico para el país. El poder ver que empresas vienen y dicen, oigan, yo puedo atender el tema de gas, yo tengo esa expertise porque lo he hecho en otras partes, sin duda es benéfico para el país. Ahora, la sustentabilidad, pues he estado hablando solamente de gas como parte de esta transición, ¿no? Pero en sustentabilidad también hay pilares sociales que vale la pena comentar y esto es algo que, pues sin duda, abona a todos, ¿no? No sé, si hay algo más específico de esta pregunta que quieras que atienda, pero yo te podría decir que el que puedan venir empresas a traer estas mejores prácticas aquí y haber una transición, una transferencia tecnológica importante, es benéfico para todas las partes, ¿no? Bien, esta sí es la penúltima, porque sé que te tienes que ir y antes de tu presentación contamos con la presentación del doctor Rogelio Martínez y hablaba de un binomio
que se llama ahora tal vez, o el modelo que se llama capitalismo social, y gran parte de lo que mencionaba como ejemplo es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Israel, donde la coexistencia del sector público, privado, banca, gobierno, con la sinergia ha significado un crecimiento importante, ya no solamente desde el punto de vista de la rentabilidad, sino también de lo que es la sustentabilidad desde el punto de vista de personas, ¿no? Y de la gestión de comunidades, etcétera. Esa transición o ese camino de llegar a tener esa sinergia o esa coexistencia en México, ¿de qué forma crees que está avanzando? Sí, sí, me regreso antes. ¿Qué pasa antes de que se detone una ronda en México de acuerdo al marco regulatorio? Especialmente si hay una ronda en un campo terrestre, se tiene que, antes de que el gobierno federal diga, pues este va a ser el campo y bueno, lo vamos a licitar y esta es la prospectividad y demás, se tienen que haber consultas con las comunidades para ver si están de acuerdo a que exista esto, ¿no? Y esas consultas lo que hacen es informar sobre qué es el potencial de la misma, inclusive cuáles son los riesgos de que venga una industria, que vengan hay un riesgo cuando hay un salario más alto en una zona donde se tienen el tema en la infraestructura y demás, y cómo se tiene que atacar, mitigar todos estos riesgos. Pero esto lo que nos ayuda a todos en un futuro, en esta evaluación social que se hace, es poder trabajar de la mano con las comunidades para que esto no sea, para que no terminemos como muchas ciudades petroleras que ustedes conocen bien, en donde por muchos años se ha extraído petróleo, pero no ha permeado dentro de la misma comunidad. Entonces yo te diría que México tiene el potencial por no ser Israel, pero ser mucho mejor, porque de la forma en la que está el andamiaje institucional aquí, lo hace de tal forma de que si sí o sí a pesar de que inclusive que tengas las mejores intenciones, sí tienes que hacer todo para poder tener un lazo comunitario muy fuerte, ¿no? Entonces, no sé, a mí me parece que la forma en la que están hechas inclusive las evaluaciones de impacto social que pide la Secretaría de Energía, justamente te permiten estrechar más y más lazos con las comunidades. Entonces, en ese sentido, eh, creo que, creo que estamos por buen camino, ¿no? Bien, hay trabajo, como decía un consultor con el que he trabajado, así que mucho por hacer. Marcos, paso la palabra. Bueno, hemos tenido la oportunidad de escuchar a Merlín. Es una visión integral para nosotros en Capital Humano, la estrategia que están siguiendo las empresas petroleras. Importantísimo el tema de gas que ha mencionado, el desarrollo en las comunidades y el potencial económico de las rondas. Merlín, queremos agradecerte. Tenemos un reconocimiento para ti. La Asociación de Recursos Humanos de la Industria Petrolera otorga el presente reconocimiento a Merlín Cochran por su participación como ponente en nuestro Congreso Petrolero de Recursos Humanos 2022, con el tema Prioridades y desafíos del sector petrolero, relevancia del rol de recursos humanos en el desarrollo de proyectos y crecimiento del sector. Suscrito por Jorge Luis Jaime Cisneros, nuestro presidente en la asociación, y Jorge Urribarri Bauza, vicepresidente de ARIP. Te hacemos llegar tu reconocimiento, Merlín, y tenemos un presente también representado en la semilla de cacao, típica acá en la región, para que nos hagas favor de colocarlo por ahí cerquita de tu escritorio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer.